Bueno, vamos a comenzar, son 11:05 aquí en Buenos Aires, es un poquito más temprano en México. Eh, ¿Cómo les va? Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por participar. Antes que nada les quiero mencionar que está la opción de interpretación simultánea. La tienen debajo de la barra del Zoom, el mundito subdividido, y si no, en los tres puntitos de donde dice más, está toda la información y la posibilidad de hacer modificaciones en relación a la traducción. ¿No es así, Sofía? ¿Dije Está bien? perfecto. El Bueno, que desee puede escucharlo en español o si no en portugués, en el canal de portugués, eligiendo donde Mabel indicó. eso es. Bueno. En primer término, yo quiero agradecer a las autoridades de FEPAL, a la licenciada Lilian Hittelman y a su comisión directiva, y especialmente a la doctora Vera Regina Fonseca, que es la directora de Comunidad y Cultura de FEPAL, debajo de quienes estamos, de su ala, estamos haciendo estos webinars. También quiero agradecer al grupo de psicoanalistas en la comunidad, al cual pertenecemos Natalia, Carmen Celaya y quien les habla. Ya las voy a presentar. Eh, Se van a presentar hoy dos experiencias riquísimas y maravillosas, ya las van a escuchar, que evidencian el trabajo de un psicoanalista interviniendo, investigando en la comunidad. Eh, Voy a presentar a Carmen un segundito. Voy a presentar a Carmen. Un segundo, por favor, que se me borró donde lo tenía. Y Mabel, lo sí, tenés en sí. el chat, Ya Mabel. está, ya está, ya está, perdón, perdón, ya está. Eh, bueno, la licenciada, digo bien, ¿no? Licenciada Carmen Rosa Celaya es licenciada en Psicología Clínica, magíster en Estudios Teóricos en Psicoanálisis, es doctoranda en Estudios Psicoanalíticos de la, perdón, Pontificia Universidad Católica de Perú, es psicoanalista de adultos, niños y adolescentes de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es miembro de IPA, es miembro de la Comisión de Comunidad y Cultura de FEPAL, es coordinadora suplente de la Comisión de Infancia y Adolescencia de FEPAL 2020-2022. Es coordinadora de la formación de analistas de niños y adolescentes de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, vicepresidenta del Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica Intercambio 2025-2026. Es docente en institutos de psicoterapia psicoanalítica, intercambio de IPP y CPPL, y es directora de la Biblioteca de la Sociedad Psicoanalítica Peruana. Es past president y miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, coeditora del libro La maternidad y sus vicisitudes hoy, del año 2006. Investiga y publica sobre temas de maternidad, vínculo temprano e infancia dentro del contexto latinoamericano. Les cuento para los que no saben que esta Comisión de Comunidad y Cultura está especialmente abocada a los cuidados parentales.
Un segundito, ya les cuento, les presento a Natalia Mudarra. La otra ponente es psicóloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, especialista en clínica mental de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en educación con especialidad en docencia superior de la Universidad Interamericana de Panamá, es psicoanalista de la Asociación Panameña de Psicoanálisis, es psicoanalista de niños y adolescentes en la Asociación Venezolana de Psicoanálisis. Tiene una diplomatura en modos de intervención en la comunidad del Instituto Universitario de Salud Mental, IUSAM, de Buenos Aires, entre otros. En la Asociación Panameña de Psicoanálisis es coordinadora de la actividad del Freud-Bar, es miembro vocal de la actual Junta Directiva de la Asociación Psicoanalítica Panameña. En la actual gestión de la Federación, perdón, en la actual gestión de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL pertenece a la Comisión de Difusión y Comunicaciones, coordinando el proyecto de Diván Podcast. Es delegada de la Comisión de Niñez y Adolescencia por la Asociación Panameña de Psicoanálisis, pertenece al grupo de psicoanalistas de la comunidad de FEPAL, realizando investigaciones e intervenciones en pueblos originarios de Panamá. Además de dedicarse a la práctica privada en atención de consultantes, niños, adolescentes y adultos y parejas, realiza además supervisiones de casos a los residentes de posgrado de psiquiatría y clínica mental del Hospital Universitario de Caracas en la Universidad Central de Venezuela, así como a otros psicólogos que les consultan en forma privada. Ambas funciones las realiza en modalidad presencial y online. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿A quién damos la palabra? Natalia, ¿no? Bueno, Sí, comenzaba Natalia. entonces vamos a presentar a Natalia. Natalia va a presentar su maravilloso trabajo, que ya van a ver qué lindo. Y luego vamos, después que las dos expongan lo suyo, vamos a dar abierto el intercambio de preguntas, opiniones o lo que queramos hacer después de escucharlas. Bueno, adelante, Natalia. Muchas gracias, Mabel. Bueno, buen día Sí, a todos, gracias por ok. estar acá. Qué lindo que les resulte interesante este tema que a mí en verdad me apasiona bastante. Yo voy a dividir mi presentación, digamos, en dos partes. La primera parte les voy a compartir un texto que escribí y luego les voy a también hacer llegar este video en donde realicé la entrevista a varias mujeres de la comunidad en verano. Mi texto lo llamé La escucha que se sostiene desde adentro. Iniciaré esta reflexión pidiéndoles que inicien un viaje conmigo. Panamá es un país de Centroamérica en donde hace muchísimo calor y hay suficiente humedad como para que nada esté seco por mucho tiempo. En el carro a donde me dirijo, los vidrios arriba, el aire acondicionado lo suficientemente bajito y el ruido de la ciudad es el escenario ambiental que me acompaña. Para llegar a la comunidad indígena en Verá, tengo que seguir un recorrido hacia las afueras de la ciudad. Justo aquí emprendo también el recorrido hacia las afueras de lo conocido para mí. Después de 1 hora y media, el camino se torna distinto. Está lleno de árboles muy altos y frondosos. Poco a poco se hacen más vistosos los anuncios de cuidado, animales en la vía. Los carros se hacen menos frecuentes en esa zona. En los árboles observo perezosos, monos, tucanes, mariposas, agutíes y más. Ya desde el trayecto me dejo permear por lo diferente. Estoy por entrar a un mundo desconocido a lo que resulta cotidiano para mí. Poco a poco me adentro a las inmediaciones del Gatún, un lago artificial
que sirve de reservorio para la operación de una de las esclusas del monumental Canal de Panamá. Las personas de la comunidad indígena que visito ya están allí. Me esperan en una embarcación artesanal, pero soy afortunada, pues para mis visitas procuran conseguir una con motor. Ellos me reciben con su vestimenta típica, lo que para nosotros sería básicamente desnudos, tapados solamente en los genitales. Están pintados de forma ornamental. Tienen también adornos hechos de conchas y flores. Ellos hablan poco, miran hacia el piso, evitan hacer contacto visual conmigo. Son muy cuidadosos al invitarme a entrar a su embarcación. Creo que pueden reconocer con mucha facilidad que mi día a día no es montarme en una panga o como ellos le llaman a su lancha. El recorrido hacia la comunidad implica pasar una hora más o menos bordeando la costa. Con incredulidad observo cocodrilos que descansan en la orilla. Los nativos los ven mucho antes que yo, para mi buena suerte. Entrar en esas comunidades es asomarme a contemplar algo inédito. Las reglas que conozco, por las que me manejo en mi día a día, ya no son útiles allí. El idioma es diferente, las reglas comportamentales son distintas, la manera en cómo ellos entienden y se mueven con respecto a la naturaleza y los animales es algo nuevo para mí. Dejaré hasta aquí la descripción de la comunidad en Verá que visité para realizar una de las intervenciones orientadas psicoanalíticamente que realicé hace algún tiempo. En aquel momento me pidieron ayuda para abordar una experiencia de duelo comunitario por el fallecimiento de un joven de 18 años que fue impactado por un rayo mientras navegaba las mismas aguas que yo recorrí. C salió de su embarcación artesanal a proveerse de agua potable, siendo impactado por un rayo durante el trayecto de ida. Un trabajador que vio el accidente desde el muelle hacia donde él se dirigía fue quien dio el anuncio de lo ocurrido. Al recibir la noticia, me contacto con una de las líderes en Verá, con quien ya tenía un vínculo. Ella me comenta lo ocurrido y me solicita atención para la familia del joven y la comunidad. Los Emberá son solo uno de los 7 pueblos originarios que habitan Panamá. Tienen un idioma y leyes propias, respetadas en buena parte por la legislación panameña. Los Emberá viven en su mayoría a orillas de los ríos que alimentan el Canal de Panamá, paradójicamente una de las aguas más valiosas y costosas del mundo, pero ellos viven en pobreza y desigualdad social, incluso limitados en los recursos de la naturaleza que pueden usar, pues ya no les pertenecen. El gobierno legisla los recursos naturales que ellos pueden usar y consumir, incluso para su propia sobrevivencia. Por ejemplo, ellos utilizan ciertos árboles para algunas actividades cotidianas y ya el gobierno panameño les dice que no los pueden cortar porque hay muy poco de estos árboles. ¿Mm? Esa sensación de no pertenencia es algo que empiezo a sentir intensamente cuando interactúo con ellos. Al llegar a la comunidad me invade un temor a no entender, pues este mundo nuevo no es factible de traducción. Es que literalmente es así. Los Emberá tienen un idioma propio, un alfabeto y una estructura gramatical que no se puede que solo se puede intentar comprender, ya que no tiene traducción directa a otro idioma. Al acercarme a ellos, me aproximo a una porción de realidad que no conozco. No hay ninguna palabra que pueda asociar con algo que me resulte familiar, y esto me hace sentir descolocada, desorientada y claramente despierta muchas fantasías alrededor de si seré bien recibida, si podría resultarles útil, de si podremos entendernos. Todas estas ideas pasan por mi mente. Con todo Y esto, muy pronto empiezo a darme cuenta de que mi escucha debe ser distinta. Cito, según Vilanova, la escucha psicoanalítica es una noción central del psicoanálisis con la que nos referimos a nuestra actividad semiológica, o sea, a la comprensión que hacemos en la sesión de la realidad psíquica del paciente con nuestros recursos mentales.
todos ellos articulados con el hilo inconsciente que se nos ha quedado disponible de nuestra infancia, procesado por nuestras teorías, análisis y autoanálisis. Cierro la cita. El instrumento de trabajo del psicoanalista es principalmente su mente psicoanalizada, ese sostén interno devenido del trabajo e introspección propiamente alcanzado. En esta experiencia, debo soportar una cantidad considerable de angustia, hacer lo posible por disminuir la tendencia a penetrar impulsivamente en la mente del otro y buscar espacios más bien para contemplar y mantener mi mente abierta y flexible, de forma en la que sea posible el despliegue del desarrollo de la relación entre ellos y de ellos conmigo. Me doy cuenta de que la experiencia de observar bebés que tuve durante mi formación como analista de niños y adolescentes me ayuda al registro y comprensión del mundo del otro cuando el lenguaje verbal no es el dominante. Para tratar de entender los procesos mentales de un bebé se necesita disposición, paciencia, tolerancia a la incertidumbre, construcción creativa de hipótesis especulativas y una buena dosis de empatía. Son estas características las que considero de especial relevancia de un psicoanalista que trabaje en comunidad, especialmente con pueblos originarios. No hay un molde, no es algo factible de traducción. Lo que vivencia allí no es algo que se sature con un significado, menos con el mío. Abordar el mundo del otro con el significado del otro es ir sin estructura. La escucha que se sostiene desde adentro fue lo que me permitió que nos encontráramos en medio de lo distinto. Fue instrumento y disposición fundamental para establecer el vínculo con los Emberá. Hacer intervenciones en salud mental en estas comunidades es complejo, pues sus necesidades son de orden básico y concreto. Principalmente necesitan agua, luz, aseo, escolaridad, acceso a servicios de salud y más. Pareciera que no hay mucho espacio mental para algo más. Al menos eso pensaba al inicio, pero luego descubrí que ellos no habían tenido la posibilidad de ser cubiertos en otras cosas que no fueran lo concreto, hasta que me hacen esta solicitud de intervención. Este prejuicio también secuestró mi mente antes de trabajar con ellos, pues cuando dispuse de mis recursos no concretos, mi acompañamiento, contención, respeto y una mirada distinta a entender su sufrimiento y malestar, inmediatamente ellos lo tomaron, lo apreciaron y lo agradecieron. Desde la ciencia psicoanalítica puede considerarse que los pueblos originarios tienen un pensamiento primitivo, pues se asemeja mucho al funcionamiento mental psicótico o de un niño pequeño. Basta dejarse permear por su singularidad para confirmar lo contrario. Juntos logramos establecer una relación que se ha sostenido en el tiempo. Incluso siguen solicitando intervenciones a demanda, a veces por chat o por vía telefónica. Me envían fotos o videos y cada cierto tiempo me comentan las noticias de la comunidad. ¿Cómo llegué a este encuentro con los pueblos originarios? Desde mi adolescencia tengo interés por las culturas aborígenes. En mi país, Venezuela, estos asentamientos quedan muy retirados de la capital, por lo que era casi nulo el contacto que podía tener con ellos fuera de los viajes que hacía en las vacaciones familiares. En uno de esos viajes conocí a los pemones, especialmente a los camaracotos, nativos habitantes y guardianes del Parque Nacional Canaima, lugar donde se encuentra el Querecupay Vená o Salto Ángel, la cascada más grande del mundo. Fue en Panamá donde finalmente empecé a tener contacto con estas comunidades. Entre el 2015 y 2017 trabajé con los líderes y maestras de parvulario de un asentamiento de una comunidad indígena, los Cunas. Para ellos trabajaba principalmente como especialista de salud mental, fomentando la psicoeducación, prevención y tratamiento de VIH y SIDA en niños y adolescentes de sus islas. En la formación psicoanalítica se trabaja muchas veces con el paciente ideal, al menos es lo que anhelamos. Un paciente predominantemente neurótico, con alguna facilidad para sostener el encuadre, que pueda pagar los honorarios, que asista a nuestro consultorio, entre otros criterios. Muchas veces llegué a pensar que el psicoanalista solo se prepara para una porción de la realidad
y otras veces que se protegía en lo bien conocido para seguir vivificando el psicoanálisis desde las fronteras que lo amparaban. Durante mi formación como analista, empecé a tener la intención de salir del consultorio, desenfocar lo ideal y testear la aplicación del psicoanálisis en otros campos menos cómodos. En otras palabras, yo quería saber si mi herramienta era aplicable a otros campos, a otros pacientes, otras comunidades. Sentí apoyo y aprobación del mismo Freud cuando en 1932 dijo, voy a citarlo: siento una fuerte tentación de guiarlos a ustedes a través de todas las aplicaciones del psicoanálisis a las ciencias del espíritu. Son cosas dignas de ser sabidas por aquellos que tengan intereses intelectuales, y sería un merecido descanso no tener que escuchar durante un tiempo nada relativo a lo anormal y patológico. Pero debo renunciar a ello. Es verdad que en algunos casos de esos campos yo mismo di el primer paso, pero hoy ya no abarco la totalidad del panorama y tendría que estudiar mucho para dominar lo que se me fue agregado tras mis comienzos. Cierro la cita. La pregunta que intentaba responderme era si el psicoanálisis tenía aplicación en la comprensión y entendimiento de pueblos originarios. Quería saber si la teoría y técnica analítica me permitirían hacer una real inmersión en cómo piensan, sienten y actúan las personas de pueblos originarios en distintas situaciones. Así como en su momento tuve especial interés en entender y trabajar con el pueblo cuna, en este momento la Comisión de Comunidad y Cultura de FEPAL me ha invitado a participar realizando una entrevista a mujeres de pueblos originarios de los Emberá, para entender cómo ellas realizan sus prácticas de maternaje. Aceptar esta petición no es más que la confirmación de un interés que consideraba como personal, pues cuando realizaba la formación como analista de niños y adolescentes, pensé en realizar la observación de bebés con una mamá indígena. Si bien esto no fue posible por las dificultades que representaba, en esta oportunidad tengo el gusto de compartir la siguiente entrevista a mujeres del pueblo Emberá de Panamá. Un psicoanalista puede interesarse por las formas de maternar en los pueblos originarios por distintas razones. Puedo pensar, comprender las experiencias de cuidado y del vínculo, ampliar las perspectivas sobre el desarrollo infantil, conocer distintas formas de maternidad, lo cual permitiría, bueno, comprender que no hay una forma correcta, entender prácticas culturales diferentes, etc. Lo que les propongo a continuación será un ejercicio clínico. Les presentaré una experiencia y espero que juntos podamos entender algo de la maternidad de los Emberá. Los invito a colocar sus bocinas en un buen volumen y activar la escucha para entender la experiencia. Ahora entonces les voy a compartir el video. Eh, Suban el volumen porque esta fue una entrevista que hice in situ. Ellos estaban haciendo sus actividades cotidianas, entonces hay mucho ruido de fondo, ¿ok? Hay música y ellos van a hablar español y hablan en verá también. Si ustedes se desorientan en algún momento de la entrevista, quédense tranquilos porque fue lo que yo viví en ese momento también. Se los comparto. A ver. Mm. Me avisan si se escucha bien. Ok, Ajá, no hablamos muy bien el español. No importa. Verdad que sí, ¿no? El español de nosotros lo aprendemos aquí hablando con ustedes Sí. y así aprendemos todos los días. Y siempre nosotros un poco de temor porque no sabemos si lo estamos hablando bien. lo hablas muy bien. Sí, entonces eso fue lo que le estoy comentando a ella, pues. Así que pues bueno, no sé, Ok. puede empezar. Bueno, yo soy Natalia y como ya les estaba contando, estoy con unas amigas haciendo una investigación
acerca de cómo las mujeres crían a sus hijos en diferentes lugares del mundo. Tengo amigas que están investigando en otras comunidades indígenas de otros países. Entonces la idea es que ustedes me cuenten cómo llegaron a ser mamás, si ustedes planean ser mamás o no, qué pasa cuando son mamás, quiénes las ayuda con la crianza de los niños hasta qué punto dependen de ustedes. Así, cuéntenme. Bang sare ma pura bensin tami bahara mane tachi kimate tasira mama tope da tachi wara kira kirito me wasan me ta prema ta wasan wata ta prema ta bueno gua ma hari me puer sao se me puer ta pen kira me puara pues me chamanda ka kira mutu porque mungkin si da wara bu pureta wara bu sabur mama mandi chakao kira bu ko chora pura chi traducir ahí de no me en verano era de día traducir pero hay algunos que no Está bien. no agüeta Ahora pureta Ay, ya se nos llenó el... sí, vamos a hacer una pequeña presentación. Mientras se están acomodando. Vamos acá, en la esquinita. Vamos allá. ¿De dónde salió? Bueno, pues van a dejar mientras me la guamo y me repite. Ellas van a hablar mientras. Ah, a mí me dijeron que tú hablas bien español. Bueno, mi nombre es Mirilina de Gaiza. Mi tía fue la que me crió, la que vive aquí. Bueno, a los 12 años, ya desde 4 años yo aprendí a danzar. La danza, baile. Todo esto lo enseñan las mujeres. Sí, Son las mujeres las que enseñan la danza. Sí. ¿Qué más enseñan las mujeres? A confeccionar de artesanía, a tejer, todo eso. Sí, nosotros... ¿Qué hizo Magara? ¿Qué hizo Magara? Lo que es mi madre. No entrenar, jarate avatar. Sí, eso es lo que nos enseña. Primero tiene que aprender a tejer eso. Ajá. Pues ¿Cómo se llama esto? En Vera le dicen pepena. Pepena. En español, abanico. Abanico. Qué lindo. Esta es una de las primeras cosas que aprenden los niños. Sí, De niña. porque es más fácil. No tiene de qué peligro de pullarse y la aguja no. Ya eso es de 12 años hacia adelante porque es peligroso con la aguja. Claro. Así como decimos nosotros, pues, así como ella está diciendo, dentro pues de la mamá nos enseñan a nosotros de cómo ella era. Lo que ella eran lo enseñan a nosotros. De que el primer trabajo que tenemos que hacer es del soplador. Porque según dicen ella, el soplador, el tejido más fácil que hay entre nosotros. Y el menos peligroso. El menos peligroso. Entonces ellos nos enseñan así. Y nosotros también de esa manera le enseñamos a nuestros hijos, ya los hijos de nosotros, pues. Lo más fácil es el soplador. Si usted hace un soplador, los restos va a ser mucho más fácil, dicen ellos. Entonces también nosotros nos hemos enfocado pues en eso. Y es diferente lo que le enseña una mamá a una niña que lo que le enseña a un niño, ¿sí? Exactamente. ¿Qué se le enseña a las niñas y qué se le enseña a los varoncitos? A los varones que hay que enseñarle a pescar, enseñarle cuáles son los troncos para las leñas y cuál no es para la leña. Eso es lo que le enseñamos a pescar, a cazar con los perros. Los niños ya cuando tienen 8 o 9 años, los niños de aquí ya son bien movidos. Entonces así mismo los vamos enseñando nosotros a los niños. Y a los varones le enseñan los papás y a las niñas le enseñan las mamás. ¿Cómo es? Ajá, así mismo es. ¿Sí? En la ayuda al niño lo enseñamos entre mamá y papá. ¿Por qué? En la enseñanza a veces los papás dicen que todavía el niño no está preparado. El papá dice así, Juana Erenita, pero mane papa jara ahorita puede teita. Jara ahora pendeita. Nosotros decimos así. El papá dice que no, todavía está pequeño, entre 8 o 9 años. Pero la mamá nosotros le decimos, no, ya él puede, ya está casi preparado. Si tú no lo llevas, entonces va a ser su culpa que él no va a saber lo que hay entre la naturaleza. La medicina natural, para qué sirve y para qué no sirve. Nosotros le enseñamos.
las niñas entonces las enseña la mamá y al La mamá. varoncito más que todo el papá. Entre papá y mamá. Entre papá y mamá. Ah, la crianza de la niña es más de la mujer Muy de la solamente. mujer. Entonces la enseñanza del niño entre dos, mamá y papá. Y por ejemplo, para cuando ustedes salen embarazados, ¿es algo que se habla cuando ustedes se unen o no? ¿O es así, el embarazo viene solito? Nosotros, pues el embarazo de nosotros, del grupo Emberá, no es como la de ustedes que hoy día sabemos que se planifica. Ajá. El de nosotros hoy día no. Bueno, hoy día sí, pero antes podemos decir que nosotros no se planificaba. Una vez que la niña antes tenían ya 14 años, nosotros ya como que los padres querían que se independizaran. Esa niña ya está preparada, esa niña ya puede tener como una familia. Lo veían así nuestros padres, ¿sí? Ya ellos van, porque entonces en aquellos tiempos eran 8 hermanos, 9, 10, hasta 12 hermanos. Entonces ya como que ya vayan saliendo. Claro. Hoy día lo vemos de esa manera. Entonces no eran planificados los embarazos. Ya nada más es, tiene su esposo, ya nada más es dar a luz, dar a luz, dar a luz. Cuando la naturaleza hasta lo cuando dice. la naturaleza dice 12, bueno, 13, 14, si empezaste desde los 14, 15 años, puede tener casi, 14, estoy te puedo hablar, 15 años, quiero toda, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes para embarazarse tienen que casarse primero o no? No necesariamente. Dentro de la cultura de Chimberane, Mangu Mamaki, Pecuava, Taneo, así amarame. Nana, tiago, así dame. Quine busi después de ahí te vemos. Eso es lo que estamos hoy aquí, yo también. En el tiempo de ella, como dice ella, todavía el tiempo de ella mío, a nosotros nos entregamos nuestra mamá, nuestros padres. Ya usted tiene que casarse con él, usted tiene que casarse con él. Por eso les digo, como que ellos van, ya usted está preparado, váyase ya. Y la familia, o sea, la mamá elegía al pretendiente, al Ajá, novio, ¿sí? elegía. Ah, ok. Entonces solamente unión de pareja. Ok. Unión de pareja, ya ese es su esposo, aunque uno no lo quiere, de poco a poco Se va queriendo. Se va queriendo. Porque ni conocían el amor, dicen ellos. Oh, Ajá. ¿en serio? Mi abuela, mi mamá decían así. Como que bueno, toca hacer esto. Te tocó te tocó, pero si yo no siento nada por eso, ¿cómo yo voy a ir allá? Es que lloraban para no dormir con la persona. Y el señor fuese mayor, tron así da, mana, meteiro, maneteiro. Era Difícil. difícil momento. Nosotros, mi papá, mi mamá, todavía por nosotros decía lo mismo. Usted tiene 14 años, pronto ese va a ser su esposo. No puede ser. Entonces ya los tiempos pasaron, de los 85 en adelante fue que ya De hace 40 años para acá. hace o muy 40 poquito. años para acá. Entonces sí, pues ya fueron la libertad de tener una escuela, una educación, la maestra. Entonces, ¿qué hizo? Como que se cambió. Mejor me voy a la escuela que en vez de yo casarme con este que está. Ajá. Claro. Es una historia. Hoy día nos da risa, hoy día como que se ve algo, pues, pero vivirlo no es fácil. No, claro. No, vivirlo no es fácil. Hoy día nosotros podemos hablar así porque algo bien triste que te den a alguien que tú Que tú no no conoces, quieres. no lo quieres. ¿Y eras de la misma comunidad? ¿O pueden ser en veras de otras comunidades? En verano de otra comunidad, de otra familia. Otra Si aquí dentro hay otras familias, se pueden unir. Ok. Y con otras comunidades, familias también. ¿Y en veras con alguien que no sea en veras? También hoy día hay. Hoy día se ve más que los tiempos de nosotros. Mara pipime, la enana, jakua campunero, nume, una cabacia. Por eso que hoy día nuestros líderes pues, se preocupan. En una parte no hicieron el bien, porque los jóvenes se prepararon, ¿verdad? Hoy día hay jóvenes preparados. Pero cuando llegan en la ciudad, ¿qué pasa? Allá ven, así como usted. Un chino que le encanta. ¿Qué cosa va a un chino? Así. Pero es aceptado. No aceptado por la familia, tía, aquí nadie ve a Mara. Ok. No es bien visto. Y todavía algunas familias mantienen eso.
la persona se enamora de alguien por fuera, no lo No lo acepta. acepta, la mamá no lo acepta. La mamá Emma le dice, ¿cómo voy a tu bebé? ¿Cómo yo lo voy a acariciar? Ajá, mi mamá decía eso por nosotros. Porque el niño podía ser muy diferente. Ajá, el niño es con un cabello rubio, rojo. Como que, ¿cómo lo voy a cuidar si yo no lo No lo conozco? conozco, ese niño. Y aquí en la cultura en Vera, ¿quién es la persona que habla de la historia? ¿Es el varón o es la mujer? Por ejemplo, a los niños, ¿quién le cuenta la historia de la comunidad? Cada familia se encarga de eso. ¿Y quién tiende a ser el varón, el padre o la mamá? Igual, tanto mamá y papá. Y siempre motivarlo sobre la cultura, siempre motivarlo sobre las costumbres, siempre motivarlo, la cultura de nosotros es que tú te cases con un embera. Claro. Porque en Panamá somos 7 grupos indígenas, con cualquiera usted se puede unir, pero menos con usted está prohibida. Pero si lo hace, como ellos llaman hoy día, el amor es ciego. Y hoy día ellos dicen así, que el amor es ciego, que el amor existe. Pero, o sea, sí se pueden unir con otro grupo indígena. Con otros grupos indígenas pueden unirse. Y mira, ¿por qué con un blanco no? ¿Por qué con un no indígena? ¿Por qué? Porque están morenos, piel morena, cabello amarrado, como ellos nos dicen. Los pies son muy fuertes, morenitos, por eso. Los ojos, Y también que los valores son muy diferentes, muy ¿no? diferentes los valores. Decimos ellos con la costumbre de ellos. Dentro del grupo en verano nosotros siempre mantenimos la, ¿cómo se llama? No sé si cómo se puede, no encuentro la palabra, la pelea, la diferencia, no había. Pero cuando un blanco, una chica en Vera o un chico en Vera se casó con un campuñán, ya ellos no enseñaron a sus hijos la indiferencia. Yo no te llevo bien, pero se mata con cuchillo así. Ay, no. Por eso es que ellos no les gustan de los. La pelea de ellos es psicológicamente y si no lo atendiste aquí, entonces es con cuchillo. Ellos, nuestro mamá nos enseñaron. Como que nos tienen miedo, digamos, a los Ajá, blancos. a los blancos, por eso, porque ellos influencian eso. Mucha Si no, violencia. hay violencia. Si esta mujer no se hace caso a la mujer, se le hace así. Que eso no es algo que ustedes Eso hacen. no es algo que nosotros hacemos. Nosotros sí enseñamos, somos fuertes en enseñar la cultura, el trabajo fuerte de las mujeres. Eso sí enseñamos. Hay que trabajar, hay que cosechar, hay que trabajar fuerte. Pero eso es para nosotros, para la familia. Pero ellos ya no vienen enseñando. Como quieren invadir con unas ideas nuevas. Mira, y por ejemplo, ¿cómo es cuando a las niñas le viene la menstruación? ¿Las preparan? ¿Ustedes les dicen que eso va a suceder? Sí, ¿Cómo es? exacto. ¿Cómo les preparan? Nosotros le preparamos también. Ya cuando una niña tiene 10, 11 años, le vamos preparando. ¿Qué les dicen? Le decimos, mamá, ya usted va a tener 10 años. Cuando ya tiene 10 años, hay un cambio de vida. ¿Qué es? Bueno, vas a menstruar, ¿sí? Te van a hacer los besitos, te van a hacer todo. Entonces ellos dicen, ¿verdad, mamá? ¿Eso va a pasar? Sí. ¿Qué edad las niñas empiezan a taparse aquí? Aquí, no, hasta los 14, 15 Ah, ok. años. Ella anda, no sé, hasta los 14, 15 años. Ah, entonces sí les preparan. ¿Y tienen algún ritual? ¿Les hacen alguna Sí, ceremonia? Nosotros le hacemos una ceremonia. La ceremonia es que cuando ya la niña está, por ejemplo, se desarrolló el viernes y hoy es viernes, hoy tenemos que preparar todo lo que vamos a hacer hoy. Que son bailes, Ella cantos. tiene que bailar lo más posible, ella tiene que sudar lo más posible que pueda. O Y sea, si es no algo que hace- se celebra, es se algo celebra, bonito, la algo- menstruación se sí, celebra. se celebra. Fíjate que para nosotros los blancos casi que no, la menstruación no Eso es su algo... primera menstruación es muy importante para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Porque ella tiene que sudar lo más posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella va a botar toda esa energía negativa. Es como que se está limpiándose. Limpiándose, toda esa energía negativa, todo. Entonces al final tiene que abrazar a una persona adulta, una mamá adulta.
Bueno, hasta aquí mi presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Precioso, precioso. Bueno, le damos la palabra a Carmen Celaya. Hola, hola a todos, muchas gracias. Agradezco a FEPAL, a la Comisión de Comunidad y Cultura, por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes una experiencia que yo también he tenido, ¿no? Vamos ahora a hacer un viaje de Centroamérica, nos vamos a ir hasta los Andes, ¿no? A conocer un poco más de cómo se vive la experiencia de la maternidad, tanto lo que se ha heredado como los cambios que se están dando en la actualidad. El tema de mi trabajo es la maternidad en la cultura andina, cambios y permanencias. A ver, voy a compartir acá. Ujú. Bueno, el conocimiento que se presenta sobre la cosmovisión andina proviene de los estudios producidos en los últimos 40 años de la antropología, la historia y la filosofía. Parte importante del pensamiento andino se ha obtenido a partir de los numerosos testimonios orales de la población de zonas rurales andinas, los que revelan la permanencia de una mentalidad que conserva en su inconsciente conceptos muy arraigados sobre la vida humana y de su relación con el cosmos. Los estudios historiográficos sobre la cosmovisión andina coinciden en destacar como característica principal la lógica de un pensamiento dual, ¿no? Como verán, el sol, la luna, lo alto, lo bajo, lo terrenal, lo celestial, ¿no? Todo está pensado de esa manera, de una manera dual y relacional, que proviene de tiempos ancestrales, el que ha regido la ubicación e interacción de los pobladores con respecto a la naturaleza. Y como una extensión de este enfoque, también ha determinado su modo de organización social. El paradigma de la paridad complementaria, hombre-naturaleza, deviene de la concepción de la formación del cosmos, es decir, como producto de un encuentro en el que participan el principio de lo masculino y lo femenino en dualidad complementaria, lo que se llama el Yanantin. El universo cultural entiende al individuo como parte de una trama relacional amplia. En tanto el cosmos es concebido como un sistema de relaciones. ¿Cómo se hace esto? Allá. En tanto el cosmos es concebido como un sistema de relaciones, la vida cotidiana se mueve en estrecho contacto con la naturaleza, cuyos elementos son considerados como seres vivos y protectores. Los apus son los cerros sagrados, la Pachamama, la Madre Tierra, la Mamacocha, la Laguna Madre, la Mamayacu, la Madre Agua, los puquios, los ojos del agua, los rumis, las piedras sagradas, etc. Todos estarían en constante comunicación con los humanos. Enfocado de este modo, no existiría separación entre humanos y naturaleza. En esta convivencia se destaca la creencia de una crianza y cuidado mutuo que refuerza el sentimiento de pertenencia. El vínculo temprano no se limita a la madre, sino se extiende a la comunidad, que es el ayu, y al entorno natural, con un fuerte componente de solidaridad y reciprocidad. Esto es bien importante, la reciprocidad en la cultura andina, que es llamada el aini. Cada miembro de la comunidad es sostenido por un tejido de relaciones humanas y no humanas. Cuando se rompe el vínculo con la comunidad y con el entorno simbólico, aparece la experiencia del susto, entendida como la pérdida del alma.
La ideología religiosa andina otorga a la tierra una importancia central. La madre tierra, o Pachamama, expresa la vida como una totalidad. Es concebida como una divinidad femenina asociada a la fertilidad y fecundidad, organizadora del tiempo y del espacio, protectora y proveedora, con la que se dialoga permanentemente, sea para pedirle autorización para su uso o bien para agradecerle por sus frutos. Es así como la relación y la reciprocidad con la tierra representan los principios fundamentales del orden de las dinámicas cotidianas. El cumplimiento de la reciprocidad es una condición para la fertilidad y garantía de la vida, por lo que el campesino debe pagar simbólicamente un tributo a la tierra, ritual que refuerza el sentimiento de estar sostenido y cuidado por una red más allá de lo humano. La fertilidad de la tierra es una dimensión sagrada y está asociada a la fecundidad de la mujer y a la imagen de una madre receptiva, tolerante, contenedora y sustentadora que emana frutos, por lo que ser madre otorga reconocimiento y autoridad en la transmisión de saberes, costumbres, rituales y lengua de su cultura. Así como la tierra se fecunda en los ciclos agrícolas, la unión sexual no solo se concibe como placer individual, sino forma parte de un orden natural y espiritual de reciprocidad que garantiza la continuidad de la vida. Los rituales agrícolas y comunitarios, en los que se invoca la fertilidad de la tierra, expresan la integración de lo erótico con lo cósmico. Un aspecto central que se destaca en la mitología y cultura andina es la valoración de lo femenino, aplicado a la mujer, concebida en su ser como extensión de las propiedades de la naturaleza. Así como la tierra es vista como generadora de los frutos que alimentan, la sensualidad y la fertilidad de la mujer también es concebida como generadora de vida. La reproductividad, como categoría general de feminidad, está asociada a la responsabilidad de la mujer de parir hijos cuando se compromete en el matrimonio, como un modo de garantizar la reproducción de la sociedad. Según Isbell, el rito de matrimonio crea la imagen de una novia como agente germinador. Para una mujer joven, su historia pasada de libertad sexual es reescrita, mientras que su fertilidad y sexualidad entran bajo el control social. Cierro la cita. Así, la maternidad queda abstraída de la concepción voluptuosa de la sexualidad femenina, que antes del matrimonio están expresadas en los bailes y en la música, donde se destaca la fuerza del sexo y el deseo femenino, cuyo poder de excitación y placer aseguraría la fertilidad. La llegada de los hijos es considerada como una bendición de Dios y de la Pachamama. En los Andes, la función materna no se limita a la madre o a la pareja, como ya se dijo, sino a toda la comunidad en su conjunto. La crianza es compartida con los abuelos, hermanos, tíos y vecinos, de modo que la maternidad se expande más allá de lo biológico. El niño, desde muy temprana edad, se incorpora al ayu, participando en las tareas de cuidado, sea con sus hermanos, animales o del campo también. En ese sentido, la llegada de los hijos representa la cohesión de la pareja, de la familia, de la comunidad y de la continuidad cultural. Existe la creencia de que la Pachamama bendice a las familias que tienen hijos, facilitando el crecimiento de plantas y animales, lo cual permite que la familia progrese. La presencia de niños en las comunidades se asocia a la felicidad, así como las lluvias
los niños son expresión de la incipiente fertilidad del ciclo anual. En la teoría del apego de Bowlby y Winnicott, el contacto corporal y la interacción temprana con la madre son fundamentales para la estructuración psíquica y para la seguridad emocional. En la cultura andina, perdón, No, nada, nada. ya. En la cultura andina, el contacto íntimo y continuo con el cuerpo de la madre es prolongado. La madre carga a su hijo en su espalda, envuelto en una manta que se llama jikja, que asegura el sostén corporal y afectivo, desde que nace hasta que sea capaz de caminar, mientras ella realiza todo tipo de faenas, sean domésticas como también del trabajo, en el campo o en sus traslados a otros pueblos para la venta de productos. ¿No? Si uno viaja por las zonas andinas, sea en la movilidad pública, siempre va a ver a las mujeres con su hijo. O sea, están siempre, por lo general están acompañadas de sus hijos cargándolos en sus espaldas. Mientras el niño es pequeño, la práctica de la jikja, ¿no? Como les dije que es cargar en la espalda, garantiza la continuidad psicofísica, favoreciendo el establecimiento de un vínculo intersubjetivo primordialmente semiótico, como lo que describe Julia Kristeva, la jorá semiótica, ¿no? A través de los movimientos, la voz, el tacto, las flexiones y las caricias, la madre organiza ritmos y prácticas que introducen al niño en el mundo relacional. Con sus cantos, palabras y afecto, le transmiten los primeros significados, creencias y tradiciones que organizan su subjetividad. Del mismo modo, la lactancia prolongada no solo es concebida en sus aspectos nutritivos, además representa un acto significativo de transmisión cultural, ya que mientras la madre alimenta, le habla a su hijo en su lengua, quechua o aymara, lo acaricia, lo calma, lo introduce al sueño mientras le cuenta relatos. A decir de Pierre Olagnier, la madre actuaría como portavoz, transmitiendo las primeras huellas simbólicas de su cultura, configurándose lo que llama un contrato narcisista. En ese sentido, el niño no solo recibiría la leche, sino también la vivencia de ser introducido gradualmente a una comunidad y a una cultura. Apropiándose de su historia, adquiere su sentido de identidad y su lugar de pertenencia. Ser madre confiere reconocimiento y respeto al ser asociada simbólicamente con la Pachamama, en tanto mediadora de vida y portadora de memoria cultural, adquiere una dimensión sagrada, por lo que se le otorga una voz que la autoriza a participar de las decisiones de su familia y de su comunidad. Es cierto, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una joven madre de 20 años que ella misma me decía que antes de ser madre ella no podía mirar de frente, ¿no? Que era muy tímida, pero cuando se convirtió en madre sintió que ya tenía como un poder de ser escuchada, de tener una voz, ¿no? Y efectivamente, cuando uno ve esas asambleas de las comunidades campesinas, siempre están las mujeres detrás de los hombres aconsejándoles qué cosa decir, ¿no? O también son las mujeres las que se encargan de la administración económica de la familia. Bueno, todo eso otorga el ser madre. El apego exclusivo con el cuerpo de la madre durante la primera infancia prepara al niño para ingresar a una nueva etapa. A través del ritual Rutu Chikui, que consiste en el primer corte de pelo a los 3 años, se marca un momento de separación en el que el niño es entregado simbólicamente a la comunidad. La participación de padrinos y familiares representa
la acogida del niño en una red social más amplia que diversifica el apego, brindando una estructura de seguridad y reconocimiento, en tanto lo introduce a participar en tareas domésticas simples en su familia, en los rituales y fiestas de su comunidad. Uno ve a niños pequeños de 3 años que ya le están dando el maíz a los pollitos, ¿no? Que están arreando, por ejemplo, el ganado, ¿no? Y que acompañan siempre a la familia en todas estas tareas de la comunidad. Si bien los pueblos andinos continúan conservando la concepción de la maternidad como mandato cultural que configura una parte importante del deseo de la nueva generación de mujeres, también se aprecian los cambios que producen en sus vidas las transformaciones que se vienen presentando en el ámbito rural y urbano de las zonas andinas. El mayor acceso a la educación, el aumento de las comunicaciones, del comercio y de las migraciones van creando un nuevo perfil de mujeres. Se aprecia un creciente número de ellas que, habiendo completado sus estudios escolares, buscan migrar a zonas urbanas para continuar su formación académica. Aquí cabe destacar que uno puede apreciar en estas mujeres jóvenes que van dejando las trenzas, esas trenzas que usaban sus madres o sus abuelas, ahora se cortan el pelo, lo usan suelto o se hacen una cola y comienzan a cambiar las polleras por los jeans, ¿no? Todo esto son las influencias de esta época. Este cambio denota avances en la organización de un sentido de agencia que empodera de forma particular a las nuevas generaciones. El acercamiento a la ciudad va transformando su enfoque y sus aspiraciones de vida. Buscan insertarse activamente en las dinámicas urbanas, adquieren conocimientos y costumbres que moldean formas particulares de integración, tanto social como laboral. En estos contextos complejos y cambiantes, amplían su mirada del mundo social y económico. Reciben distintos mensajes sobre sus posibilidades de decidir y actuar, soñando en construir un proyecto de vida diferente al de sus madres y sus abuelas, ¿no? También cabe destacar que ya esta nueva generación está usando mucho el celular, entra a TikTok, a YouTube, entonces ya sus modelos de identificación empiezan a extenderse. Bueno, a pesar de estos cambios, hoy en día la aspiración de ser madre y formar una familia aún mantiene su fuerza en las mujeres jóvenes, aunque se proyectan a postergar el inicio de su maternidad. El mandato a superarse y ser independientes antes de ser madre no solo está presente en las mujeres jóvenes, también lo está en sus madres, quienes se esfuerzan por incentivar a sus hijas a que estudien y sean profesionales para que no cometan lo que ellas consideran sus mismos errores, ya que existe la fuerte creencia que solo la preparación académica constituye la seguridad para poder salir de la pobreza y de la violencia de género. El mensaje de las madres hacia sus hijas es: para que seas alguien, ¿no? Esta expresión es bien importante, ¿no? Porque da cuenta de la propia desvalorización que hacen de su cultura, entendiendo que esta expresión puede englobar la experiencia de sometimiento, maltrato, postergación e invisibilidad que han sufrido ellas mismas. En un estudio realizado por Carmen Young sobre los motivos por los cuales las mujeres jóvenes andinas no desean tener más hijos que sus madres, menciona los siguientes. 1. Tienen dificultades económicas para satisfacer sus necesidades de alimentación, educación y vestido de sus hijos. 2. Tienen menos tiempo para dedicar al cuidado de sus hijos.
porque están estudiando o trabajando. 3, se intensifica el trabajo y se incrementan sus responsabilidades cotidianas, ¿no? El tiempo ahora es bien considerado. 4, tienen menos tiempo para el cuidado de la chacra, animales u otras actividades económicas. 5, tienen consecuencias negativas para su salud, dejándolas enfermizas e incluso pudiéndolas provocar la muerte, ¿no? Hay que considerar que los sistemas de salud en estas zonas andinas son bien precarios. 6, afecta la relación con su esposo, que puede incluso abandonarla, además de los maltratos, ¿no? Porque hay mucho alcoholismo en esa zona. 7, tienen menos tiempo para sí mismas. Y 8, restringe su movilidad y participación en actividades comunales, ¿no? Esos casos en que tienen varios hijos, ¿no? Teniendo en... Carmen, perdona, te interrumpo, discúlpame un segundito. Como te falta bastante todavía el texto, ¿habría alguna posibilidad de redondear un poquito? Si no, no nos va a quedar tiempo para discutir o para algunas preguntas. ¿Podrá ser? Ya, voy a saltearme una parte para poder pasarles un video bien cortito. ¿Ya? Bien, 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 disculpa, gracias. Bueno, en el Perú, a diferencia de otros países del área andina, es muy poco lo que se ha investigado sobre los procesos de cambio que se vienen produciendo en las mujeres con respecto a la maternidad, a pesar del reconocimiento de la existencia de problemáticas en ese ámbito, como es la alta incidencia de embarazo adolescente y la delegación de la crianza en las abuelas por abandono del padre. Por ello, es importante expandir a través de nuevos estudios la comprensión de las dinámicas subjetivas que presentan hoy en día la nueva generación de mujeres andinas con respecto a la maternidad. Bueno, entonces ahora las voy a dejar con un video bien cortito para escuchar a una madre proveniente de una comunidad andina, que es la comunidad de Pisac. Bien, Sofía. un segundito, ahí ya lo comenzamos. Grande de mi mamá y ahora de mi mamá viene hacia nosotros ya también. En nuestro caso, así como te estoy diciendo, es igualito, ¿no? Nos da cuidado, nos enseña buenas cosas. Hasta ahorita, gracias a ella, yo puedo trabajar, yo puedo ser una buena persona y también puedo hacer mis cosas sola, yo pensando, ¿no? Ya no digo, ya no soy como otras personas que pueden ser mal ejemplo para la sociedad. Me califico que yo soy una buena madre y buena compañera, buena esposa. Desde que en nuestra barriguita se forma, tenemos que dar nuestra alimentación, nuestro hablar, así como te decía, ¿no? Si es que hay una infelicidad o que puede venir de preocupaciones así, dar otro lado, pero siempre hablar con él. Y cuando nace ya también tienes que dar cuidado, ropita, todo eso. Normalmente las mujeres de mi comunidad tienen 2, 3, hasta 4 mínimo hijos pueden tener. Anteriormente tenían hasta 12, ya. 15, 10, 9 hijos. Ya, o sea, han reducido. Ajá. Ya. ¿Y por qué crees que han reducido ahora el número de hijos? Con la planificación de la posta, ¿no? Lo que les dice, ajá, que no tienen que tener muchos hijos, que ustedes no son profesionales, no son natas, que cosa ustedes que tienen que tener sus hijos, así entonces les ponen la ampolla o las pastillas, nos dan a la obligación, entonces nos tenemos ¿las que obligan? cuidar. ¿Las Sí. obligan a...? Sí, porque no puedes tener así muchos hijos. Y a la mamá también le llevan sopita de chuño con carne, sin nada de sal. Ah, cuando da luz. Ajá. Ya. Sí, eso nosotros tradicionalmente llamamos aymalawa. Ajá, y Aymalawa. sopita aymalawa. Ya, o sea, ajá, como entonces, para que se
recupere rápido. Ajá, Ya. y para que tenga también mucha fuerza la mamá, ¿no? Ajá. Eso es lo que Y que nosotros... tenga leche también, Ajá, supongo, ¿no? sí, mate de quinoa con Ajá. hinojo, así nos traen con leche, así, Y- con leche de vaca. Nosotros normalmente después de dar a luz Ujú. nos hacemos una fajada. Una fajada. Después de una fajada aumentamos casi una mujer cuando da a luz un mes está en la cama cuidada. Ah, Ajá, tiene que estar cuidada normalmente 2 ovejas, así o menos, 2 medio, 1 y medio, así tiene que acabar ¿Cómo es lo eso que de es 2 ovejas? cordero. ¿Cómo es eso? Y eso también se refería de la mamá, del papá, del esposo, de la esposa. Ajá. Ya, que le obsequian una Sí, ajá, oveja. para que pueda comer la mamá, para que tenga su leche, para que también lo mismo nomás se mantenga su cuerpo. Ella cura también a las mamitas cuando tienen dolores, cuando tienen gripe o fiebre, sabe qué hierbas es utilizable. Ajá, entonces por eso ella me cura, me cuida también. Ya, qué Sí, lindo. mamá. Lucía, ¿y qué problemas tienen? O sea, tú me has hablado de todos los cuidados, ¿no? De la importancia que tiene la Ajá. familia, el apoyo, Sí, ser mamá. mamá. Pero ahora, ¿qué ves tú o qué ve las mujeres de tu generación como problema de ser madres? ¿Qué problemas tienen? Problemas yo puedo ver como por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso puedo yo todavía traer mis cosas, vender, trabajar con otras hermanitas Ujú, y tal vez con un poco de economía, lo que es de mi padrino, ujú, pero y otros amigos de otros países y hay otras hermanitas que tienen más hijos que yo, ¿no? ujú. Y no tienen la misma capacidad de venir y no han tenido también la misma capacidad de estudiar, Ya, tampoco de irse a las ciudades. ya. Entonces ellas están más ocupadas en las comunidades, en nuestra comunidad misma. Sí. Ellas están como esclavas de sus esposos, de sus hijos y de sus animales y Ya, con no- la obligación que tienen que llevar comida, que tienen que hacer todos los días la comida, ya. porque sus esposos salen y ahí están muy ocupados a trabajar. Ya. ¿Y cómo Entonces, crees que se sienten? pienso un poco triste, frustrado, porque trabajar en una casa, en ama de casa, es un poco muy frustrante, pero cuando tú lo haces de corazón es muy bonito también, ¿no? Pero Ujú. nunca lo he visto así que ellos han estado felices, pero sí hacen por sus hijos como obligación, ¿no? Pero quieren sacar a sus hijos también para que ya no sean como ellos, pero Ajá. siempre los hijos caen ahí cuando llega su adolescencia, Sí. se consiguen su pareja y igualito la misma cosa Repiten. repiten, entonces forman más familias y eso es lo que pasa, ese es mi gran problema para mí, hasta para mí. Bueno, eso es, nos quedan unos minutos para poder compartir. Muchas gracias. Sí, gracias, Carmen. La verdad que riquísimo el trabajo de las dos. Una maravilla. Vamos al el tema de las preguntas, opiniones, consultas. Quien desea participar, levante la manito. Bueno, ahí tenemos Oscar Alfredo Elvira. Adelante. Bueno, buen día. Estoy profundamente conmovido por el trabajo que han realizado, tanto Natalia como Carmen. Es un tema que me convoca sobre la evolución humana, ¿no? Entonces pensaba en Rosa Arciniega, una escritora peruana que escribió la biografía de Pizarro en la década del 30 y que lamentablemente es bastante desconocida. Sugiero leer eh, esta biografía de Rosa Arciniega sobre Pizarro. Nosotros cuando estuvimos en FEPAL con Natalia, en el Congreso de FEPAL, una de las aulas se llamó Rosa Arciniega. Rosa Arciniega habló sobre Pizarro y la vida de Pizarro, la vida de un conquistador que vino con Almagro.
y llegó a Panamá, como llegó Natalia también, ¿no? La diferencia que veo es que Natalia les preguntó cómo vivían, qué hacían, cuál era su cultura, mientras que Pizarro arrasó. Esa es una gran diferencia. Me parece muy interesante esto porque Carmen dijo viaje de Centroamérica a los Andes. Pizarro realizó un viaje desde Centroamérica, la llamada ahora Panamá, hasta Perú. Y allí podemos hablar de cómo los pueblos originarios, y me parece que todos somos pueblos originarios, tenemos distintas tribus, podemos ser europeos, americanos, y entonces me parece muy bueno lo que rescatan de la filogenia, es decir, la vida en la Tierra y en el universo que resaltan las mujeres americanas que ustedes han entrevistado, y la ontogenia, cómo cada uno de nosotros podemos hacer una lectura. Me parece muy bueno y muy prometedor para el psicoanálisis que nos demos cuenta que antes de 1492 hubo una vida muy rica aquí en Latinoamérica, en la llamada ahora América, y que llegaron distintas tribus, y las distintas tribus en el trabajo de Natalia se ve clarito cómo si son aceptados o no son aceptados los de otras tribus, ¿no? Y el miedo al blanco. El blanco asesinó, el blanco hizo genocidios. En Argentina, los mapuches fueron víctimas de un genocidio. Entonces me parece excelente que pensemos todos estos temas, porque es un retorno de lo reprimido de alguna forma en nosotros mismos como psicoanalistas, que podamos pensar en esto porque esto también se reproduce dentro de las instituciones psicoanalíticas, estas batallas. Bueno, les agradezco muchísimo, excelente trabajo y excelente también el trabajo que han hecho desde FEPAL para llevar adelante esta tarea. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, ¿alguien más? La manito está abajo donde dice reacciones, hay un corazoncito. Ahí pueden tocar y dice levantar la mano. Olga, por favor, gracias. Y después Vera. Bueno, yo las felicito muchísimo, Natalia, Carmen, de verdad, además de conmovedor, me encantaría que muchos de nosotros pudiéramos seguir un poco este camino. Y me quedo pensando algo que dijo Carmen, que también aplica para lo de Natalia, que tiene que ver con la teoría del apego, porque me cuestiono con qué tipo de apego pueden crecer estos bebés, porque sabemos que hay el apego con mamá, el apego con papá. Sería muy interesante ver el apego, no sé si va a ser ansioso, si va a ser inseguro. Y el otro gran tema que saltó, lo transgeneracional, ¿no? Cómo se repiten patrones transgeneracionales. Tenemos tanto que trabajar que sería fantástico poder hacer como subdivisiones de todo este trabajo que ustedes hacen. Nada más las felicito. Gracias, Olga. Vera. Bueno, yo estoy de acuerdo con Olga. Fue muy, muy interesante. Y yo también hizo como un viaje, porque en cuanto Carmen hablaba de su presentación, me fui acordando en la primera vez en que yo viajé a Perú, a Machu Picchu, en 1972 y cómo fue el viaje y casi como si toda mi vida estuviese desplegando en este relato, pero no por un motivo personal, pero como es común la experiencia de maternidad en todas las culturas. Común, hay cosas en común que nos prenden y que nos identifican. Entonces, creo que hablar de otras culturas y de función parental es un tema muy enriquecedor y muy fértil.
y quedé con voluntad de, y quiero más, quiero más. Esta es la impresión. A mí me gustaría escuchar más otras experiencias y poder hacer esta generalización de una historia personal a historia de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Vera. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Voy a leer mientras. Sí, Natalia, perdón. Bueno, un poquito retomando lo que traía Olga, fíjense que, por ejemplo, los Emberás tienen una manera de criar que es incluso comunitaria. O sea, ellos viven los duelos de manera comunitaria, las alegrías de manera comunitaria y la crianza también. Y esto es un factor protector de la endogamia. O sea, dentro de todo lo que puede traer la endogamia, esto para los niños, sobre todo para las mamás que tienen uno, dos, tres, cinco hijos, es bueno, ¿no? Porque cualquier persona de la comunidad las apoya y es como si la propia tribu es una gran extensión materna, ¿no? Todas las mamás de la comunidad son la mamá de este nuevo niño. Y esto me hizo recordar mucho una experiencia que tuve ayer con una paciente aquí en la ciudad. Ella es inmigrante en Panamá, como yo, y ella tiene como, creo que 4 meses de embarazo, y ella está ahorita mismo pasando por una situación muy difícil, está llorando muchísimo porque ella se está preguntando cómo va a ser para criar a su hijo en un país que no es el de ella, en donde no tiene a su tribu cerca, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esto, ¿no? Entonces, bueno, solamente como abrir ahí un poquito el debate para que podamos pensar. Y bueno, estos niños, estas comunidades indígenas que tienen tantas mamás, no tienen, al menos yo desde afuera, digamos, sin haber hecho ninguna investigación extensiva, no tienen ninguna dificultad para encontrar manos que los cuiden y ellos se sienten muy protegidos y muy cuidados. Claro. Gracias, Natalia. Carmen, ¿querés hacer algún comentario? Sí, bueno, me parecía que como psicoanalistas estas experiencias son como inmersivas, o sea, estamos saliendo de nuestra zona conocida para entrar a otra cultura y hacer ese esfuerzo, como decía Natalia, de poder escuchar, de poder observar, ¿no? De cómo las experiencias de observación de infantes son tan útiles, ¿no? Para poder disponernos a entender cómo piensan en otra cultura y sobre todo estar muy atentos a este tema de la desvalorización, ¿no? Ahí recojo lo que Óscar Alfredo mencionó sobre la historia de nuestras poblaciones que han vivido pues experiencias de invasión traumáticas que se han transmitido de generación en generación y se ha creado el discurso de que todo en este caso lo andino, ¿no? Es pobreza, retraso, primitivos, ¿no? Y no solamente en temas de maternidad, ¿no? O sea, como que se han negado todos los conocimientos, los saberes que han tenido tanto en la arquitectura, en la salud, ¿no? Desde todos estos pueblos, digamos, o sea, incaicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Cusco, ya que Vera menciona que haber estado en Cusco, de cómo los españoles construyeron sus templos sobre los templos andinos. O sea, todas las estructuras son de piedra y la parte de arriba es colonial, ¿no? Yo creo que esa figura sintetiza mucho cómo nos encontramos. Todavía vivimos como oprimidos en nuestra propia cultura, ¿no? Es bien importante tener en cuenta eso porque cuando uno se acerca a estas poblaciones, recoge ese sentir, ¿no? De sentirse disminuidos frente al blanco, ¿no? O sea, como los Andes divide entre los que son de la costa y los que son del otro lado, ¿no? Bueno, eso quería. Sí, es verdad, gracias, es verdad. Vera, habías levantado la mano, no sé si querés decir algo. Sí, quería decir muy brevemente y confirmar lo que Carmen y Natalia hablaron sobre eh, este
compartir del cuidado parental que hay en las tribus, en pueblos originarios, porque esta es la marca de nuestra historia evolutiva. Y esto es, de acuerdo con varios estudiosos, esta es una herencia que nos motivó a tener esta hiperemocionalidad. O sea, el bebé humano tiene esta lente volvida para lo humano, para los cuidadores, porque tiene que estar muy despierto y atento a los señales de los otros, porque no son cuidados por uno solo. Entonces, es una tesis, por ejemplo, de Sarah Hodge, que es una psicóloga americana, pero muy interesante. Su libro es, este en particular es Mothers and Others, Madres y Otros, y explica muy claramente cómo esta característica de compartir el cuidado parental es fundamental para que nosotros seamos como somos. Perfecto, bueno, ahí tomamos nota. Gracias, Vera. Gladys Michelina. ¿Qué tal? Muchas gracias y mucho gusto. Fíjense, no puedo dejar de sentir que Natalia y Carmen nos llevan a asomarnos a aspectos de nuestros pasados que yo me pregunto, me parecen unas joyas, porque me pregunto cuánto más habrán de durar como tal, y será posible, no voy a usar la palabra resistir, pero hasta cuánto más será posible sobrevivir a la penetración tan intensa de lo cultural. Me parece que ha sido y es un paseo muy bonito para mirar probablemente cómo desde donde venimos, porque seguramente estas costumbres específicas de cada una de estas regiones tienen que ver con costumbres antiguas que nos han precedido. Ahora yo pensaba que hay una vuelta al colecho en las parejas jóvenes, ¿verdad? Es como que estuviesen solas, estuviesen intentando reproducir algo de un calor hasta para ellos mismos, hasta las propias parejas muchas veces. Entonces, ¿cuánto de esto nos quedará? ¿Podremos retomar y podremos seguir preservando para esos momentos tan importantes como es la maternidad y el crecimiento de los niños pequeños, etcétera? Así que agradezco mucho habernos asomado a estas especies de tesoros, de perlas escondidas que estaban por allí. Muchas gracias, FEPAL. Bueno, ciertamente coincido, Gladys, es así. Bueno, nos quedan 2 minutitos. No sé si alguien quiere decir algo más, pero tenemos que cerrar, ¿no? Bueno, entonces me queda por agradecerles mucho la participación a todas, todos los colegas, queridos colegas. Gracias, Vera, a pesar de todo, presente. Y bueno, y felicitarlas de mi parte porque la verdad es que ha sido maravilloso disfrutar de estos materiales que nos han compartido, ¿no? Y de estas experiencias. Bueno, abrazo grande y los esperamos en el próximo webinar. Que estén muy bien. Adiosito, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias.